La Iglesia Cristiana Vida Eterna te invita a escuchar el poderoso mensaje de la Palabra de Dios que transformará tu vida, porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me dice que me ama cuando escucho llover. Nada de eso. Respetando si alguno aquí estuvo o tiene familiares que pertenecen a una organización a nivel quizás nacional o mundial, pero nada de eso consigo yo en la Biblia. Otras personas se preguntan qué debo hacer para entrar al cielo. Y hablando de ese punto, en Juan 3, en el Evangelio de Juan, capítulo número 3, ustedes y yo conocemos muy bien esta historia, pero allá hay una pregunta crucial. Creo que esa pregunta deben de hacérsela a todas las personas que entran a un templo, independientemente de cuál sea, a cualquier templo, sea budista, ¿verdad? Adventista o bautista o pentecostal o católico o musulmán. Creo que la mayoría que van a los templos es buscando algo que está más allá de esta vida humana, de esta vida física. Quizás dónde pasar la eternidad. Porque si van a un templo es porque quizás saben o perciben que hay algo más allá de esta vida física. Y no es de extrañarnos que Nicodemo, un principal, no era un cualquiera, era un principal, un fariseo, una persona preparada, también tenía esta inquietud. Usted sabe que él viene de noche buscando a Jesucristo y él hace la pregunta precisa. Igual que el joven rico también hace la pregunta precisa. Igual que un carcelero también hace la pregunta precisa. Igual que uno que nació ciego. Estas personas dieron en el blanco. Hicieron la pregunta que creo que todos los que estamos aquí debemos de hacérnosla también, ¿verdad? Él, ¿verdad? Está sorprendido viendo los milagros, las señales, los prodigios que nuestro Señor hacía. Viene de noche quizás por el qué dirán o por el miedo a las personas o el que lo vieran junto a Jesús. Y en el verso 3, Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, saldría una pregunta al aire. ¿Cuántos de los que estamos aquí nacimos de nuevo? Porque al venir a la iglesia o ir a una iglesia no garantiza que tú hayas nacido de nuevo. El que estés 10, 5, 20 años no significa eso, que tú hayas nacido de nuevo. Que hayas hecho una oración con la pura boca tampoco es garantía de que tú hayas nacido de nuevo. Nicodemo le dice: nadie puede hacer estas señales, estos milagros que tú haces, a menos que tú seas Dios o que Dios esté contigo. Pero Jesús no le habla de milagros, ni de sanidades, ni de echar fuera demonios. Jesús fue al grano, como va en esta tarde con todos nosotros.
Más allá de que Jesús te sane, de que Jesús te liberte, de que Jesús te prospere, tú morirás, a menos que venga el rapto, igual que todos los que estamos aquí. Entonces, es sumamente importante que nosotros seamos conscientes de esta verdad, de esta realidad en nosotros. Jesucristo le dice a un hombre que tenía más de 50 años, un principal de los fariseos, un conocedor de la ley, un hombre que tenía un intelecto alto, se le acerca a Jesús y repito, le habla a Jesús de milagro, de señales, pero Jesús no le responde nada de eso. Jesús le dice, de cierto te digo, y lo acabo de leer, que el que no naciere de nuevo. Ahora, ¿qué significa eso? O, ¿cómo se hace eso? Porque eso lo preguntó él más adelante. ¿Puede un hombre acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Verdad? Está hablando de algo natural. Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, preguntémonos a nosotros mismos, ¿habré yo nacido de nuevo? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué tan importante es nacer de nuevo? Porque Jesús lo dice, si tú piensas o si alguna persona piensa que puede entrar al cielo porque él o ella crean que pueden entrar al cielo, están bien equivocados, según la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué lo digo? Por lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, por lo que Jesús le dice al mundo entero, por lo que el Señor en esta tarde nos enseña a todos los que hemos llegado a este lugar. Nicodemo humanamente y naturalmente le dice, bueno, lo que acabo de decir, ¿puede acaso un hombre siendo viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No estaba entendiendo. ¿Cuántos me están escuchando? Pero en el verso 5, Jesús repite, insiste. No le habla lo natural, le vuelve a decir, el que no nace de nuevo, dile al que tiene a tu lado, el que no nace de nuevo, así se llama este mensaje. Allá le dijo, no puede ver, y ahora le dice, no puede entrar. Bueno, nacer del agua y del espíritu es palabra de Dios. Nacer de la palabra, ser bautizado en el cuerpo de Cristo. Ese es el requisito bíblico, escritural, espiritual, para ser hijo o hija de Dios. Para que puedas tú tener el ticket en la mano y participar en esta carrera legalmente, para optar por un destino eterno con Dios. ¿Cuál, pastor? Nacer de nuevo. No importa la religión que profeses, no importa la doctrina en que estés, no importa las creencias que tengas. La gente se da golpe de pecho. Mi pastor es fulano de tal. Yo pertenezco al concilio tal. Yo soy adventista, yo bautista. Bueno, yo pertenezco a la iglesia pentecostal, yo a la ortodoxa, otros a las liberales. Nada de eso garantiza que las personas sean salvas. Ahora, Pablo, por el Espíritu, en Romanos 10:9, todos vayan conmigo en su Biblia allí, habla de una confesión, de una oración privada, secreta, sagrada. Que todo hombre y mujer que piensa o quiere
entrar al cielo tiene que hacer. Romanos 19, vamos a la Biblia, literalmente lo voy a leer. Dice que si confesares con tu boca, ¿verdad? Romanos 19. Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿vio? Por eso decía hace un momento, no es solamente de boca. Y creyeres en tu corazón, ¿qué vas a creer? Que Dios le levantó de los muertos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, iglesia? Ahora, pregunto, ¿cuántos de los que están aquí han hecho esa oración? ¿Has pasado aquí adelante a hacerla? ¿O en tu cuarto? ¿O en la cocina? ¿O te has arrodillado? ¿O en una campaña? ¿La has hecho? Me da pena. Pero es que yo creo en Dios en mi corazón, pero lo has confesado con la boca porque no basta la mente. Aquí no dice si confesares en tu mente, no importa que no abras la boca. Dice eso aquí. No es necesario. ¿Cómo que no es necesario? Si la Biblia dice, si confesares ¿con qué? ¿Con la mente? ¿Con qué, iglesia? No, yo soy cristiano porque voy a la iglesia. Pero has nacido de nuevo. ¿Qué es eso? ¿Cuántos me siguen? Has pasado a recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Yo lo tengo en mi corazón, pero ¿lo has confesado? No. No verás el cielo. ¿Cómo así? Bueno, lo estoy leyendo. ¿Quién puede dudar que Nicodemo amaba a Dios? ¿Quién puede dudarlo? Nadie. ¿Quién puede dudar que Nicodemo era menor que cualquiera de los que estamos aquí? No creo. Fariseo, igual que el apóstol Pablo. Un principal. Y Jesús no se limitó diciendo, bueno, Nicodemo, Dios conoce tu corazón. Porque esa es la excusa más barata de la gente. Dios conoce mi corazón. ¿Y qué tiene que ver el corazón? ¿No has leído que es engañoso? Que es traicionero, que es perverso. ¿Cuántos están aquí? Jesús manda, Dios manda, inspiró a Pablo, que si confesares con tu boca, que hayan testigos, ¿quiénes? No solamente el mundo físico, sino lo espiritual. Los ángeles tienen que escucharte. Y voy más allá, y a su nombre. Los ángeles, Dios mismo tiene que escucharte. Decirlo. Y a su nombre sea la gloria. Bueno, debemos de confesar y creer en el corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Por qué? Bueno, porque con el corazón se cree para justicia, ¿verdad? Pero con la boca se confiesa para salvación. Vuelvo y repito. Nicodemo vino de noche porque quería o tenía mucho miedo de la gente, ¿verdad? El qué dirán, qué pensarán. Yo principal, una persona importante, si me ven hablando con este carpintero, pero este carpintero hace milagros, hace señales, no es común, no es una persona corriente. ¿Cuánto me siguen? Estaba inquieto, pero él pensaba que tenía el cielo ganado, igual que el Sanedrín, igual que los principales ancianos, igual que los saduceos, igual que el montón de evangélicos hoy metidos dentro de los templos. Pero nunca han confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y eso es algo impactante. Cristo no murió en un cuarto solo y oscuro, murió públicamente. Y lo caminaron por las calles. Murió por todos nosotros.
No lo hizo en privado, lo hizo público. No solamente delante de las personas que lo rodeaban en ese imperio en ese tiempo, sino delante de las huestes espirituales, tanto buenas como malas, y a su nombre. Y él, Dios, quiere que aquellos que anhelan, desean ver y entrar al cielo, hagan una oración de confesión. Bueno, vuelve y sale la pregunta al aire. ¿La has hecho tú? Ay, que mi papá es pastor. ¿Y qué tiene que ver eso? Es que yo tengo tíos pastores. Ellos oran por mí. Pregunto. Cada persona adulta en este planeta Tierra, para ver, para entrar, para pertenecer al linaje espiritual de Dios, necesita nacer de nuevo. Y a su nombre. Pero como hoy en este mundo moderno, iglesias modernas, evangelio moderno, todo es música, todo es espectáculo, todo es congreso, la Biblia la dejan rezagada, pero están bien equivocados, porque la Biblia es la principal piedra del ángulo y su nombre es Jesús. Porque la Biblia es la palabra escrita, pero Jesucristo es el verbo viviente. Una vez tuve una oportunidad en un lugar con los jóvenes de este lugar y había cualquier cantidad de gente que a usted le pueda pasar por la mente en esa calle y yo decía, y yo estaba tan incómodo, yo decía, pero ¿cuándo irán a hacer el llamado? ¿Cuándo irán a orar? ¿Cuándo irán a pasar las almas? No, hermano. ¿Sabe qué? Yo me vine y no pasó nada. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Sabe de qué sirvió eso? Diga conmigo, de nada. La Biblia es bien clara, hermanos. Primera de Juan, vaya al final de la escritura. Leemos en el capítulo 5. Voy a leer el verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido. ¿Escuchó eso? Jesús no es solamente un profeta, como dicen algunas religiones. Jesús es Dios. No, pero hay unas religiones que dicen, no, Jesús es uno más de los profetas. Por eso en una oportunidad, él le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Bueno, unos dicen que tú eres Elías. Bueno, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, que resucitó. Y otros, algunos de los profetas. Y Jesús después le dijo, ok, eso piensa la gente, pero ustedes, ¿qué es Jesús para nosotros? Los cristianos. Porque cristiano viene de seguir a Cristo. Eso es sencillo. Si tú eres cristiano, no eres otra cosa que un seguidor de Cristo y de su enseñanza. Vives por una fe y por ella morirás. No, Jesús no es simplemente un profeta, Él es Dios. Escuchen esto. Todo aquel que cree, diga conmigo que cree. Debes creer, hermano, para siempre. Esa oración de Romanos 19 tiene que salir del espíritu, del corazón. Y luego que tú naces de nuevo, que haces la oración, viene la evidencia clara que eso fue verdad. Porque el nuevo nacimiento se evalúa, se valora y hay evidencias que demuestran. Y a su nombre. No, pero es que yo voy a la iglesia y yo tengo una Biblia y yo canto en la iglesia. Bueno, ¿sabe qué espanta esto? Judas era uno de los principales. Judas.
Y eso no está, ni eso pasó por casualidad. No. Necesitamos nacer de nuevo. Y a su nombre sea la gloria. Nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Creyendo y a su nombre. Confesándolo. Públicamente en la iglesia. Para que haya testigos. Porque en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Ah? Pero si nunca has pasado aquí. Ni lo has hecho. Bueno, yo lo hice en la casa en el cuarto. Y a su nombre. No es que esté mal. Pero habían testigos y a su nombre. Yo pasé un sábado hace muchísimos años. Un sábado, me acuerdo. Servicio de joven, ni siquiera un servicio, un sábado. Y no solamente pasé, caí de rodillas y lloré. ¿Cuántos me están escuchando? Sin explicación, ni por qué estaba llorando. Pero miren esto. Todo aquel que cree, primera de Juan 5:1, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Está hablando del Padre y a su nombre. En el mismo capítulo 5 de primera de Juan, en el verso 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios encarnado. Y a su nombre. Como decía hace un momento, hubieron personas en la Biblia que hicieron esta pregunta. Usted sabe que en el libro de Hechos, capítulo 8, vaya conmigo allí, usted se va a conseguir a Felipe que fue traspuesto, ¿verdad? Y Dios lo envió a predicarle a un eunuco que iba montado en un carruaje. Venía leyendo el libro de Isaías, etíope, pagano. Miren esto. Y él iba leyendo el libro de Isaías, ¿verdad? Y el Señor mueve a Felipe y lo pone en el mismo camino que va este hombre. Y usted conoce muy bien la historia. Felipe se monta porque le preguntan, ¿entiendes lo que lee? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y específicamente en el libro de Hechos, capítulo 8, voy a leer específicamente el verso y a su nombre. Entonces Felipe, abriendo su boca en el 35 de Hechos 8, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de ¿quién? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y a su nombre. ¿Qué le dijo Felipe al eunuco? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo este hombre dijo, creo que Jesucristo, ¿qué le dijo? Es el Hijo de Dios. Creo. Impresionante, ¿verdad? Un etíope leyendo el libro de Isaías. Y Felipe fue al grano, ¿verdad? Le empezó a hablar de esta escritura de Isaías y lo llevó hasta Jesús, muerte y resurrección, y a su nombre. Le habló del bautismo. Pero antes de hablarle de bautismo, estoy convencido que le habló de la salvación del alma.
y le dijo, ¿verdad? Aquí hay agua. Y Jesús o Felipe le dijo, si crees de todo corazón. Y allá en Romano dice, si creemos de todo corazón, ¿verdad que lo dice también? De todo corazón, hermano. ¿Ven? Entonces el creer te va a llevar a un hacer, te va a llevar a un cambio de vida. ¿Cuánto me están escuchando? A un cambio. No existe tal cosa como que una persona nació de nuevo y se fue y continuó con su vida igual, fumando, drogándose, emborrachando, practicando la brujería, el homosexualismo, el lesbianismo, la maldad, el robo. Eso no existe. Si sigue así, sencillamente fue una emoción ese domingo en la tarde o en la mañana. Y a su nombre. Él dice que siguió su camino contento y gozoso, y a su nombre. Otro pasaje está en el Evangelio de Juan. En el capítulo 9 del Evangelio de Juan, escuchen todos, Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento y se forma el parampampam. Porque era día sábado y lo interrogaron y lo llamaron. Y Jesús, ¿sabe qué hizo? Lodo con saliva y le untó al ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y él fue corriendo y cuando regresó viendo. Y a su nombre. Y vinieron los fariseos y los escribas y toda esa gente. Interrogaron al que había sido ciego. ¿Quién te abrió los ojos? No sé. El que me abrió los ojos me untó ahí lodo y me dijo que me fuera a lavar. Y luego vinieron y llamaron a los padres. Este es su hijo, sí. El que nació ciego, sí. ¿Y cómo ve ahora? Mi hermano, y todo fue un problema. Pero ¿saben qué? Jesús se lo consiguió a él porque lo expulsaron. Porque cuando uno se convierte a Cristo, nadie te quiere. Pero gracias a Dios. Porque a usted lo que le interesa en la vida, se lo digo crudito, es que le quiera a Cristo. Más nadie. Gloria. Lo demás es ganancia. No se amargue porque no lo quieran. Porque usted lo puede querer todo el mundo, pero si a usted Cristo lo rechaza, de nada sirve. Bueno, ya lo expulsaron. Pero Jesús se lo consiguió, y a su nombre. Vamos a ver, en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Escuche algo. Ya le conté todos los versos primeros. Por allá al final de ese capítulo 9. Oyó Jesús en el 35 que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Entonces Jesucristo le dijo, pues le has visto y el que habla contigo, él es. En el 38, entonces este hombre le dice, creo, Señor, y le adoró. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios, creo. Yo era un mendigo, pedía limosna, nadie me quería. Estaba más muerto que vivo, nací ciego. No, mi hermano, no lo va a adorar. ¿Cuántos aquí adoramos al que vive por la eternidad? No importa si te expulsan, ese evangélico loco. Gózate y adora a Dios. ¿No dice la Biblia que por causa del evangelio íbamos a ser rechazados? ¿O usted quiere que el mundo le ama? Porque el mundo ama lo suyo. Tenga cuidado. Lo expulsaron. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué este hombre no es de Dios?
¿Saben por qué decía que Jesús no era de Dios? Porque lo sanó un día sábado y a su nombre. Y fíjense bien, no solamente Gregorio recibió el milagro de la sanidad. Miren este detalle. Él le preguntó, ¿crees? ¿Cuántos me están escuchando? Porque el creer es sinónimo de fe y fe es sinónimo del Señor. Creer en Cristo, ¿qué es? Nacer de nuevo. ¿Y qué es igual a nacer de nuevo? Vida eterna. Y vida eterna no es otra cosa que salvación eterna. Bendito Dios, aleluya. No caigamos en el falso error ese o esa falsa creencia. Bueno, yo no necesito ni ir a la iglesia. Yo no necesito orar. Yo no necesito cargar una Biblia. Tampoco necesito bautizarme. Muchachos, ¿cómo vas a entrar al cielo? Porque todas esas cosas las necesitamos hacer todos. Si somos cristianos. Porque vuelvo y repito, ¿eres tú mayor que Nicodemo? ¿Tienes más conocimiento que Nicodemo? Y Jesús se lo dijo en su cara y a su nombre. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y en el verso 5 se lo volvió a decir. No pienses tú que simplemente venir a la iglesia y sentarte ya es suficiente. No. No es suficiente, necesitas nacer de nuevo. Que tú tengas seguridad de tu salvación. De que tú estés segura o seguro que si suena la trompeta, viene Cristo, viene el arrebatamiento, te toca irte de esta tierra, tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿O usted cree que solamente entran a la iglesia los salvos y a su nombre? Entra todo tipo de personas. Otro pasaje de la Escritura. El Evangelio de Juan 5. Está en rojo, significa que salió de la boca de Jesús. Esto que yo voy a leer aquí. Y esto es tremendo, mire esto. De cierto os digo, el versículo 24. El que oye mi palabra y cree, o sea, tú vienes, te sientas, oye y luego acciona y crees. Amén. Debes hacerlo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte. Y está hablando de personas vivas. Pero una cosa es tener vida humana, vida física, vida natural. Y otra cosa muy diferente es tener la vida eterna. O en otras palabras, la vida de Dios. O en otras palabras, haber nacido de nuevo. Haber creído en el corazón. Ahora, ¿quieres que le diga algo? El que cree, busca a Dios. El que cree de verdad. El que cree de verdad, aunque vengan días difíciles, aunque vengan momentos de tribulación, de persecución, de angustia, allí está porque creyó en el corazón. Y por más fuerte que sean las tormentas, sigue creyendo en su corazón. Porque eso es algo que se hace una vez y para siempre. Así como Cristo murió una vez y para siempre. Nacer de nuevo. Ah, pastor, y cuando una persona se aparta y se va para el mundo y regresa, ¿no vuelve a nacer de nuevo? No, se reconcilia con el Señor, ¿verdad? El hijo pródigo le pidió a su padre la herencia y se fue. No dejó de ser su hijo, pero perdió todos los beneficios de estar en casa, de estar en el reino, ¿verdad que sí? No dejó de ser hijo, pero perdió todo, hermano. Lo único que no perdió fue la vida. Y regresó. Dice la Biblia, volviendo en sí.
pero era hijo. Y vuelvo y repito, en este pasaje que acabo de leer, Jesucristo dice una verdad escritural tremenda. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. ¿Qué significa condenación? Sino que ha pasado de muerte a vida, de muerte a vida, de un estado a otro, de un estado espiritual a otro, de muerte a vida. Y a su nombre. 4 del mismo libro. La historia de esta mujer samaritana ustedes conocen muy bien porque aquí hemos enseñado de ella. En el 42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Usted no puede tener a Cristo y al mismo tiempo a San Benito. Usted no puede creer en Cristo y al mismo tiempo adorar imágenes. Usted no puede creer en Cristo y practicar la idolatría, el paganismo. Usted no ha creído nada. Porque no es una mezcla. Dios te apartó para que sea suyo. ¿Verdad que dice la Biblia eso? Dios no nos quiere ni ligados, ni contaminados, ni compartido. Eres única para Dios y te cela como nada. Por eso es que Él no quiere que nos contaminemos, que nos liguemos, que no haya en el centro de nuestro corazón o en el trono de nuestro corazón nada ni nadie sentado excepto Él, porque Él se merece ese puesto aquí. Que todas tus motivaciones, deseos, escúchame bien, proyectos pasen por la mano del Rey. Ay, qué bonito, ¿verdad? Y Él la apruebe todo. ¿Por qué, pastor? Porque Él es el que quiere lo mejor para nosotros, no hay más nadie. ¿Ah? ¿Por qué, pastor? Porque Él pagó un precio en una cruz. Porque la gente se está bebiendo el agua loca, ¿verdad? Y están viendo la película y están celebrando. ¿Qué están celebrando? Y a su nombre. ¿Qué celebran? Si están muertos. ¿Qué significa la muerte? Que fue a Jesús. ¿Qué hizo Jesús según ellos estos 3 días en el Hades? ¿Lo saben? No saben nada. ¿Saben por qué no saben nada? Y le pedimos a Dios que los liberte, a la mayoría de ellos. Porque hay una venda espiritual en sus ojos. Pero Dios a nosotros nos la quitó. Y ya no adoramos a Dios de una forma religiosa, ni equivocada, ni desviada. Ahora Dios te ha llamado y te ha salvado y te ha libertado y te ha curado y te ha dado todo lo que tienes ahora para que lo adores en espíritu y en verdad. Aleluya. Unas páginas hacia adelante, en el versículo 40 del capítulo 6 del mismo libro de Juan, dice la Escritura, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel, diga conmigo, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Vida eterna. ¿Sabe cuánta gente llega a las iglesias, se sienta y hacen el llamado? Y muchos se quedan allí, quieren pasar, pero algo le dice que no. Y se van. Y se van otra vez. Como vinieron, se van. Fue una emoción, fue bonito, fue algo ahí, pero no quiso recibir a Cristo. Y eso sí es triste. Porque ¿sabe qué le digo? Eso pasó en la Biblia. ¿Sabe con quién pasó eso? Con el joven rico. Él llegó, se emocionó, dijo cosas, pero a la hora de la decisión, ¿verdad que se puso triste y se fue? Y se perdió.
Allí es donde Jesús dice aquella célebre frase que todo el mundo la repite. Es más fácil pasar por el hueco de una aguja, un camello, que un rico en el reino de los cielos. Y uno se queda, aunque aquí somos prudentes. Aquí a nadie se le obliga a que pase adelante, pero se los digo a los que están aquí, los que tenemos tiempo viniendo, quizás los que tenemos poco tiempo, ¿habré yo recibido la salvación? ¿Habré yo nacido de nuevo? Porque estoy leyendo pasajes donde el Señor nos dice que debemos nacer de nuevo, recibir a Cristo, recibir la salvación, porque solo Él la tiene y Él solo nos puede perdonar. Amén, iglesia. Solo Él. No hay otra persona en este mundo que nos pueda dar la salvación y la vida eterna. Solo Jesús. Mire lo que dicen en unos capítulos hacia atrás, en el 3, del mismo libro de Juan. Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Voy a leer el verso 18. Está en rojo también en algunas Biblias, significa que lo habló Jesús. El que en Él cree, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero la gente dice, no, pero yo también creo en Dios. No, yo también creo en Dios. A mi manera, pero yo creo. Es más, Dios conoce mi corazón y a su nombre. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, el que se va, el que no lo recibió, el que no pasó adelante, el que no nació de nuevo, ya ha sido condenado. No dice va a ser. La condenación no es cuando se muera. Ahí pasa la eternidad. Dice que ya ha sido. Una cosa que está en el tiempo presente. ¿O me equivoco? Bueno, léalo bien. Juan 3:18. ¿Qué dice? El que en Él cree. ¿Qué dice? Pero el que no cree ya ha sido. O sea, hay una sentencia sobre la persona de muerte. Pastor, pero está vivo. Sí, pero está muerto para Dios. ¿Cuándo recibe vida? Cuando nace de nuevo. La sentencia es quitada por la sangre de Cristo. Son cosas que pasan en el mundo espiritual que los ojos físicos no lo ven, pero pasan. Pasan. Por eso Jesús en una oportunidad le dijo a los discípulos, no se regocijen tanto de que los demonios se les sujeten, de que echen fuera demonios, de que las personas se sanen. Regocíjense. ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? Que ustedes hayan nacido de nuevo. Regocíjense de eso. De echar fuera demonios. De que los demonios se les sujeten. De que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Bendito Dios, aleluya. No, entonces, no dejes para mañana. No dejes para la semana que viene, porque mañana, ¿quién sabe? Es ahora. Dile que tiene a tu lado, es ahora. Es ahora el tiempo de la salvación. El tiempo del llamado es ahora. La gente está, ¿sabe qué está haciendo la gente? Entretenidos. Bueno. Tiempos peligrosos, no es tiempo de estar entretenido, sino entrenado. Juan, nacer de nuevo. Bueno, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Bueno, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído. Si usted ve a una persona que dice, y usted se consigue,
tú naciste de nuevo. Pregúntale a su familia que va a la iglesia. No, pero es que mi pastor, no te estoy preguntando quién sea tu pastor. Yo lo que te estoy preguntando es si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Sí, naciste de nuevo, lo confesaste con tu boca, lo hiciste públicamente o lo hiciste secretamente. Y a su nombre. Nicodemo estaba sorprendido esa noche por las dos respuestas que Jesús le da. ¿Qué se sabe de él, pastor? Nada más. Y a su nombre. Vaya al final de la Biblia nuevamente. En el capítulo 5, verso 13 de Primera de Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros, Primera de Juan 5:13, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, no en Mahoma, ni Hare Krishna, ni en el Buda, ni en José Gregorio. ¿Cuántos me siguen? Repito, Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepamos que tenemos vida eterna y para que creyendo en el nombre del Hijo de Dios la podamos aprovechar. Eso se lo añadí yo. No, yo tengo mi religión. Yo soy adventista, yo soy bautista, yo soy testigo de Jehová. Te invito a que leas sus fundadores en el siglo XIX, lo que hicieron, el desastre, un montón de profecías que nunca se cumplieron. Entre ellas, una mujer también, los adventistas. ¿Ah? Pero nosotros no creemos ni en profetas, ni en apóstoles, ni en pastores, ni en hombres. Hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entiéndalo. Entiéndalo. No tienes tu fe puesta en una religión, ni en una denominación, sino en el que murió y resucitó el tercer día. Bendito Dios, aleluya. Lo has confesado, porque desde que empecé el mensaje, empecé con Juan 3 y Nicodemo. Jesucristo le dice a este hombre, si tú no naces de nuevo, no puedes ver. Entonces perdemos el tiempo en la iglesia. Si yo nunca he hecho una oración de fe, yo nunca le he entregado mi vida a Cristo, yo nunca le he confesado, entonces ¿cómo eres salvo? Por buenas obras. Error. Porque la Biblia dice en Gálatas que nadie por obras es salvo, ni por ocupar un espacio en un lugar. Debes confesar con boca y creer en el corazón. Si no, se pierde el tiempo. Usted sabe que hay otro hombre en la Biblia que también hizo esta pregunta. Igual que Nicodemo, quizás con palabras diferentes. Igual que el etíope, el eunuco aquel que iba en el carruaje, en el libro de los Hechos. Iba leyendo, pero no era salvo. Y venía de adorar en Jerusalén. ¿Cuántos me están escuchando? Pero no era salvo. Los fariseos, los escribas y los saduceos amaban a Dios a su manera. Pero ¿cuántos de aquí hemos aprendido que a Dios no se ama a nuestra manera, sino de la manera que Él manda? Solo vimos en el seminario la semana pasada y la antepasada. Y a su nombre. Bueno, vamos a buscarlo en el libro de los Hechos. Hay un hombre aquí, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16.
Usted sabe que en este capítulo 16 a Pablo y a Sila lo encierran en un calabozo, en lo profundo del calabozo, y ellos empezaron a cantar y vino un terremoto y se abrieron las puertas. ¿Cuánto me siguen? Miren esto, pero no voy a leer todo eso. Voy a leer Hechos 16, voy a leer desde el verso 27. Despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer? Pablo le dijo: ofrenda y diezme bastante. ¿Ah? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Haga algunas cosas buenas y otras, bueno, Dios conoce tu corazón. Qué eslogan tan bonito ese. Un carcelero. Y me gusta, Gregorio, las respuestas de Pablo al grano. Diga conmigo, al grano. Y en esta noche Dios nos habla al grano, de frente. Ah, es que yo voy a vida eterna. ¿Qué tiene vida eterna de fascinante? Nada. Porque aquí hay gente que es más fea que un carro por debajo. Empezando por usted, pastor, lo aceptó. No, mi pastor es mi apóstol. Yo me congrego con la iglesia tal, porque la iglesia es de renombre. Bueno, no hay nombre que sea sobre el nombre de Jesús. Y la gente está hipnotizada, entontada, boboliqueada, pensando que su salvación es: yo soy pentecostal, yo soy bautista, bueno, yo soy de la iglesia ortodoxa, no, yo soy de la liberal, no, yo pertenezco a los testigos y a los otros, no, yo soy mormón. Y cada quien tiene sus creencias, pero la Biblia es una sola. Y Jesucristo habló claro. Así que usted no piense que usted es salvo haciendo algunas cosas buenas, me gané el cielo, porque está equivocado. ¿Qué necesito, pastor? Lo primero, nacer de nuevo. ¿Qué es eso? Entregarle tu vida a Cristo, haciendo una oración de fe, confesando con tu boca que Dios le levantó de entre los muertos y Él pagó un precio en la cruz por tus pecados. Bendito Dios. Así dice el Señor. Bendito Dios. Así es. Porque entonces de nada sirve este mundo y todo lo que se hace. Necesitamos nacer de nuevo. Y luego que naces de nuevo se ve la evidencia. ¿Cuál evidencia? Que te apartas. Te apartas. Te apartas. Aunque el diablo y su mundo es un imán que te quiera traer, tú luchas de rodillas con las fuerzas de Dios y dices no, porque ahora le pertenezco a Cristo. Alma, cuerpo y espíritu. Este hombre, bueno, ¿dónde quedé? Este hombre, ellos en el 31, ¿no? Ellos le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo, cree. Y luego dice: y serás salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna. Serás salvo, ¿quién? Tú y tu casa. Personas que durante meses y años se sientan en una iglesia, pero nunca han nacido de nuevo. Y no quiero que aquí pase eso. De verdad que no. Por amor a Cristo, por amor a tu propia vida. Yo no te voy a decir algo que no esté en la Biblia.
Y si un pastor de verdad ama a su pueblo, debe de enseñarles lo que la palabra de Dios dice. Jesús le habló claro a Nicodemo. Le habló claro a sus discípulos. Le habló claro a todo el que se topó con él, le habló claro. Y a su nombre. Y en esta noche nos habla clarito a todos aquí. ¿Ah? Clarito. Nos habla a todos. No puedes caminar en dos caminos, no puedes navegar en dos aguas, no puedes tener dos creencias en el corazón. No existe tal cosa. No es hacer algunas cosas para Dios, si la más importante es esta, hermanos. Bueno, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo, hermano. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna, del infierno, de los tormentos, de que tu alma se pierda. A menos que hasta estas alturas tú me digas, yo no creo nada de eso. Entonces, ¿qué hacemos en este lugar? Y a su nombre. Porque estamos predicando la palabra de Dios. Y si crees que es un juego, el mundo espiritual, no te voy a invitar que vayas a la Biblia. Te voy a invitar que veas los videos y lo que está aconteciendo el diablo, lo que está haciendo el diablo con la gente. Con los poderes demoníacos. Y a su nombre, las evidencias. Porque no hay como refutar de que eso es un invento o son problemas mentales. Necesitamos nacer de nuevo. Y a su nombre. Y es lo que Dios quiere que hagas. Que no te limite, que no tengas pena, que no tengas miedo. Que así tengas que enfrentarte con el mundo entero. No importa, pero tienes el ticket en la mano, por decirlo así. Tienes el ticket para poder. Escúchenme todo, bendito Dios, escúchenme todo. Lo que les estoy hablando viene de Dios. No puede ningún ser humano en esta tierra participar en esta carrera espiritual si no nace de nuevo. O sea que Jesús es mentiroso. Porque la gente afuera dice, no, yo no necesito ser cristiano. Claro que necesitas seguir a Cristo, porque ser cristiano no es otra cosa que seguir a Cristo. Sí necesitas ser cristiano, verdadero cristiano. Le decía en estos días a una persona, ¿quién te puede salvar, ayudar, curar, levantar, restaurar? Se me quedaba mirando. Cuando pases por el valle de la sombra y de la muerte, si Jehová no es tu pastor, tendrás terror y de un paso hacia atrás. Porque usted puede leer el Salmo 23, pero ¿conoce quién lo inspiró a escribir? La gente puede llenar sus paredes del Salmo 91 y poner todas las mañanas versos bíblicos, pero nació de nuevo y a su nombre. Usted puede pensar que usando faldas largas y sin maquillarse, y aquí yo no hablo de eso. Porque yo creo que cada persona se viste como se sienta bien. Si usted quiere enseñarla, no lo haga. Ese es asunto suyo. Porque la mujer samaritana no estaba teniendo un diálogo con Jesús con una intención. ¿Cuántos me están escuchando? Y Jesús fue al grano con ella. Igual que la mujer que le trajeron a los pies, igual que muchas otras. Y les explico esto porque necesitamos, continúo con el mensaje de Dios, nacer de nuevo. Coloquen sobre sus pies.